Muy buenas noches y qué placer recibirlos de nuevo en esta idea del sistema bursátil que se llama Compro o Vendo. Hoy tenemos un programa, como siempre decimos igualmente, bastante jugoso, sobre todo para los que operan en el mercado local, en el mercado argentino, porque entramos en zona de definición de muchos aspectos, muchos políticos y tantos otros económicos y, por qué no, tantos otros internacionales. Hasta la moneda argentina, después de mucho tiempo, tuvo un corrimiento. Pero antes que nada, necesito plantear desde el principio del programa, cuando empiezan a discutir esto de la renta, gravar la renta, poner más impuestos en la Argentina, lo llaman renta financiera, déjeme decir algo, simplemente algo. Vamos a suponer que alguien confió en la Argentina y suscribió LEVAC, ahorró en pesos, ahorró en nuestro país, vendió sus dólares y ahorró en nuestro país, o hizo un plazo fijo. Estos, promedio, en el último año rindieron entre el 28, 25, 30% anual, tuvieron al principio de año tasas mucho más altas, pero ahora tasas mucho más bajas. Pero vamos a poner un promedio, 30% anual. Si la inflación fue del 38, 40, ¿de qué renta financiera estamos hablando? Entonces no los voy a incentivar a que estén en pesos y que financien en pesos a largo plazo, como realmente pasó. Recuerden que en Argentina se compraron bonos a 10 años al 15,50% anual en pesos. Al mercado hay que incentivarlo, hay que premiar al que invierte aquí y no al que manda la plata o finalmente invierte en otros países o en otras empresas. La renta financiera en Argentina, la de acciones, está gravada históricamente. Todas las personas jurídicas que tienen el 90% del volumen, está gravada la renta financiera. Las personas físicas habituales también. Las personas físicas se utiliza un incentivo porque aparte tienen acciones de empresas que, como son jurídicas, pagan todos los impuestos. Por lo tanto, sería también en algún punto otra imposición. Pero lo cierto es que lo que pretendemos es que muchas veces se incentive al que invierta en activos argentinos. Es no entender el mercado de capitales, porque cuando uno compra una acción, cuando uno compra un bono, finalmente es capital de trabajo a una empresa o a un país, le está prestando plata a su país. Lo que está desgravado es el que invierte en Argentina, en acciones argentinas o en bonos argentinos, personas físicas, para que los dólares no estén en el colchón y estén en el mercado de capitales, dinamizando la industria. Estaría muy bueno que los legisladores entiendan de qué se trata un mercado de capitales y que es el modo más transparente de canalizar el ahorro de la gente en inversión que después traiga trabajo y empleen gente. Gracias por este minuto, lo tenía que decir, pero vuelvo al programa ahora. ¿Por qué lo tiene que ver usted hoy del otro lado del televisor? Ahora vamos a hablar con Sergio Berestein. Gabinete medio raro el que está armando Donald Trump, o de personajes relativamente raros, lo vamos a hablar con él. Y un año de Macri, a ver si puede cambiar algo. ¿Tiene gobernabilidad, no tiene gobernabilidad? Lo dirá Sergio. Después vamos a hablar también al cierre del programa con Leo Quialba, bien de mercado, si compramos o vendemos. Y Santiago Roca, hoy a toda orquesta, con 3 invitados. Un economista ya estuvo en este programa, lo apreciamos mucho, Fernando Marengo. Con él va a hablar de la macro, con un operador, un operador de mercado, para hablar de la micro, si compra o vende. Y después con Dionisio Bosch y su columna habitual. Señores, no hablo más, arrancamos ahora. Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino. Llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos, el mercado que la Argentina necesita. Aeromar Valores, nuestra experiencia respaldando su futuro. Alternativas de inversión, financiamiento y coberturas en los mercados de valores. www.aeromarvalores.com.ar. Ahora sí, arrancamos oficialmente el Compro o Vendo de hoy. Sergio, placer recibirte. ¿Qué tal, Claudio? Primero, quería hacer un repaso ante la gente, ante el televidente, de el gabinete de Donald Trump. De lo que leí, sin saber mucho, toda gente muy rara. En 2 dimensiones. Primero, poca experiencia en el sector público. Uno hubiera pensado que un presidente que nunca tuvo ninguna responsabilidad tendería a rodearse de otros que efectivamente ya tenían algo de experiencia. Hasta ahora, esto no es así. Algún cargo en segundas líneas que efectivamente traen un poquito más de experiencia, pero en general no. Segunda cuestión es gente, digamos, que está como en los contornos de las instituciones tradicionales, ¿no? Si vienen por ahí de Wall Street,
no son personajes tradicionales, son tipos que pasaron por ahí por un banco importante, Goldman Sachs, por ejemplo, pero no hicieron el curso sonar un característico de los que tradicionalmente, los Rubin, ¿no? Los tipos que, por lo menos en el pasado, llegaron a cargo de responsabilidad. Tienen poca experiencia institucional, me marcabas, pero en los lugares donde trabajaban tampoco tenían mucha institucionalidad, porque también en ese lugar se corrieron. Quizás el factor común es que todos tienen mucho patrimonio. Muchísima plata. Ross, por ejemplo, el secretario de Comercio, ¿no? Sí. Un inversor muy agresivo que compra en general en distress, da vuelta a las empresas. El otro día hablaba con alguien que lo conoce muy bien, conoce mucho a su familia. Imagínate una casa maravillosa en los Hamptons, ¿no? Con personal, con traje, en una casa norteamericana, que es muy poco habitual, ¿no? O sea, alguien muy rico. Y la gran pregunta es, ¿cómo puede ser, primero, que alguien así sea bastante proteccionista, que fuera crítico del libre comercio? Y segundo, ¿qué clase de vínculo puede tener, digamos, alguien del establishment? Ya no es el 1% famoso, es el 0,1% en términos de patrimonio, ¿no? Con el votante promedio de un Trump que llegó a las elecciones gracias al voto, efectivamente, de la clase media empobrecida, ¿no? El otro punto, y cerrando el contexto internacional, cuando hablábamos de la experiencia, si lo van a poder hacer o no, tuvimos las primeras señales muy importantes para el mercado latinoamericano. Sí, claro. Primero, una conversación de Donald Trump con Ford, donde Ford garantizó que iba a producir de nuevo en Estados Unidos y no en México. Y después con Carrier, que también fue una noticia ayer, la de aires acondicionados. Así es. Que reabre, habían echado 2.000 personas, reabre para 1.000, cerrando la producción en México y abriéndola en Estados Unidos porque va a tener ventajas impositivas. Con lo cual ya no es una declaración, es un tema que desde el lado americano quizá fortalezca el dólar, quizá fortalezca su economía, desde el lado, te diría, Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú, preocupante. Pero pongamos un poquito de algodones a eso. Dale. ¿Por qué? Primero, por una cuestión de escala. 1.000 empleos de un lado, 1.000 empleos de otro. Estamos hablando de algo importante para los pueblos donde están estas plantas, y obviamente. De una señal. Es más una señal que algo, digamos, que efectivamente te genere mucho ruido. Sobre todo porque en todo caso lo que estás hablando, Claudio, aquí es algo de lo que no va a pasar. La pregunta es si se va a revertir ya la globalización que tenés, digamos, las plantas que ya están del otro lado de la frontera. ¿Van a volver o no? Es distinto si no van a seguir invirtiendo más allá de la frontera. Me parece que no es un matiz menor, porque en todo caso es lo viejo y lo nuevo. Sería un ciclo, tal vez proteccionista, no se revierte la política comercial de Estados Unidos hacia el proteccionismo de forma, por lo menos, proporcional a lo que se hablaba durante la campaña, que era, me parece, mucho más profundo, ¿no? Es un buen punto, quiero insistir sobre eso de la globalización también. Hay un gran autor español, se llama Xavier Sala, sería catalán, que él una vez decía, le preguntaba a la gente, como que yo le pregunto a usted, ¿quién sabe hacer galletitas? ¿Quién sabe hacer galletitas? Quizás vos me decís, yo sé hacer galletitas. ¿Y qué necesitas? Y harina, azúcar, huevo y leche. Bárbaro. Pero harina, porque la comprás, pero necesitas el trigo. Claro. Pero aparte necesitas la vaca, porque necesitas huevos y necesitas leche. Y azúcar necesitas la caña. Claro. Y además que la tenés que poner en un horno, con lo cual necesitas la siderurgia atrás y bien pesada. Tal y cual. además todos los elaboramientos. Claro, y cuando el tipo te enumera todo lo que necesitas, no podés hacerlo solo. O sea, ni una galletita podés hacer solo con esa necesidad. Por eso digo que el mundo tiene un nivel de integración que quizás estamos exagerando, espero que estemos exagerando en estas consecuencias. Te llevo a la Argentina porque habemos un año de gobierno y te doy mi planteo simple y para escucharte a vos. Cuando a vos te preguntan en mercado, pasó un año, ¿cómo lo analizás? Tengo dos respuestas. Si empiezo a pensar de quién pudo haber ganado y lo que podían haber hecho, digo, zafamos. Todavía festejo de lo que zafamos más de lo que hicimos. Cuando comparo es qué alternativas para hacer tenía en cada una de las medidas, cepo, holdouts, subsidios y demás. ¿Qué se hizo? Si está bien o mal, pero no puedo abstraerme de lo que zafamos. Y de repente, de la otra, tampoco puedo decir qué alternativa tenía y cuál es lo menos costoso, porque el país tiene que elegir, como lo recibimos, entre dos variables malas, no entre una buena y una mala, que sería lo más fácil. Mira, yo creo que hay distintas dimensiones para evaluar. Lo primero es, creo, si efectivamente el gobierno hizo bien lo que quería hacer. O sea, vos podés discutir si estaba bien o mal las ideas centrales. Yo creo que a esta altura es irrelevante, por lo menos en un primer análisis, ¿no? La pregunta es, ¿lo que ellos querían hacer, lo hicieron bien, regular o mal? La respuesta
Bueno, ¿por qué? Porque en función de esto vos tenés que preguntarte qué va a pasar ahora, ¿no? En la medida en que me parece en el gobierno todavía el diagnóstico que prevalece es que no tienen mucho margen para hacer cosas muy diferentes. Entonces, ellos querían hacer algo gradual, esperaban que el impacto de este gradualismo iba a ser más rápido en materia de recuperación económica, inversión, etc. Esperaban que la sociedad los iba a acompañar, que iba a haber como una vocación de cambio traducida, por ejemplo, en tolerancia a las tarifas o a las consecuencias de la estabilización económica. Yo creo que el gobierno hizo muchas cosas que fueron necesarias, pero no suficientes. Faltaron otras y hubo algún error de diagnóstico respecto de cuál iba a ser la reacción del mercado y también de la sociedad. Entonces, síntesis, me parece que no podés seguir haciendo más de lo mismo. Tenés que también preguntarte, por lo menos, hay cosas que ya hiciste, no vas a arreglar de vuelta con los holders, pues ya arreglaste. Te pregunta qué otros objetivos de corto plazo puedes hacer. 2, la elección es una restricción adicional a la que ya tenías este año. 3, cuidado que tal vez las ideas no eran malas, pero no las implementaste bien. La pregunta ahí es si tiene que ver con las personas o con los métodos. ¿Es gradualismo o son los que hicieron las políticas que no lo hicieron del todo bien? Sergio, un segundo ahí. Acepto tu desafío. Vamos punto por punto. Dale. Vos decís qué cosas deberían cambiar. Por ejemplo, de las que hicieron, lo de los holdouts, en realidad se terminó, no se puede hacer, pero permitió que Argentina gane 2 años por lo menos porque le permitió abrir el mercado de crédito para ser gradual. Yo una de las cosas que digo, lo que no pueden hacer quizás es volver atrás con muchas medidas, porque lo que falló es que las inversiones no vinieron tan rápido. Así es. Cuando te preguntás, al menos yo, ¿por qué no vinieron las inversiones? A veces es más culpa por el contexto político global que por la gestión actual. Quizás es por el costo estructural de la Argentina hoy que por este gobierno. No es solo culpa de este gobierno, sino es un tema estructural. Si vos volvés atrás, me mostrás señales de no gobernabilidad. Y desde ese punto de vista me mostrás fragilidad. Y por ejemplo, que vuelvan atrás con las retenciones o algo por el estilo. Con lo cual, creo que mantener el mismo camino, el inversor podría decir, bueno, esta jugada va en serio. Y a partir de ahí lo puedo hacer. Primer punto de debate en eso es, yo no sé si cambiaría, o sea, no sé si lo que falló es cambiando. Creo que se puede resolver haciendo más de lo mismo. Voy a ser un poquito más incisivo y crítico. Dale. Yo creo que el gobierno tiene una percepción de debilidad sobreexagerada. Cree que no puede hacer cosas que me parece que podría hacer. Tal vez no manteniendo todo constante, pero por ejemplo, armando algunos mecanismos para alimentar su cuota de poder para enfrentar desafíos más significativos. Te doy un ejemplo. Supongamos que Monzó tiene razón, ¿no? El presidente de la Cámara de Diputados, y que vos podés establecer un conjunto de acuerdos que te den más espalda. Y con esos acuerdos y con esa espalda avanzar en áreas que hasta ahora fuiste más bien prudente. Por ejemplo, la cuestión fiscal. Porque reconozcamos que vos compraste gobernabilidad con mucho gasto público. Lo discutimos varias veces en este programa. No estoy criticando, es un hecho estilizado, es un dato de la realidad. La pregunta es eso, al inversor, ¿qué le genera? Una duda. Porque efectivamente decís, ¿esto es sustentable en el tiempo? Ahora en este contexto internacional nuevo, ¿podés seguir endeudándote ad eternum? Tiene otro costo. Otro costo. Segunda cuestión. Es un gobierno que hace muchas cosas bien, pero como no consolida su coalición en algo mucho más estable, la pregunta de cualquier inversor es, ¿y en el 19 quién gana? Y si no sé quién gana en el 19 y no hay un acuerdo marco de reglas que me permitan efectivamente descontar escenarios futuros, previsibilidad en las reglas. Por el contrario, me están hablando de aumentarme los impuestos que me sacaron en enero. ¿Cómo hago yo para tomar una decisión? ¿Qué cálculo puedo hacer teniendo en cuenta que los horizontes temporales de los actores políticos en Argentina son tan cortos? Es que ahí te voy a replicar algo. Si yo miro un ranking de los más ricos del mundo, a los principales, vos y yo y la mayoría de los televidentes le compramos algo. Sí. Usas PowerPoint en las presentaciones. Obvio. ¿Sí? Usas un celular de la empresa X. Cuando agarras el listado más rico de los argentinos, te figuran muchos políticos. No es menor ese dato. Entonces, cuando hablan de concertación, que hace falta concertación, o Monzó, ahí me pregunto yo, y te lo traslado a vos. ¿Están hablando por el país o están hablando por su puesto? Están hablando porque ellos necesitan un lugar y su gente necesita un lugar en la nueva Argentina. El que pide concertaciones porque ve, no, me estoy quedando afuera de esto y esto los políticos tenemos que entrar. Es el club de políticos que quiere seguir formando parte y de repente los que buscan gestión
no los ven necesarios, porque los ven hasta responsables de lo que pasó en los últimos años de la Argentina. Es un buen punto. Yo creo que para gestionar bien, técnicamente, precisas poder político. Puedes tener un excelente tecnócrata, pero si es una persona que no está respaldado por un poder realmente homogéneo del presidente de una coalición que le dé sustentabilidad en el tiempo, el tecnócrata solo nunca puede resolver nada. Puede tener una decisión correcta en la cabeza, le va a faltar el músculo para concretarla. Con lo cual yo no pondría esto como un juego de suma cero. Poder y buenas decisiones como, digamos, en todo caso, compitiendo. Al contrario, la habilidad del político está en alinear esto. Pero déjame reiterar esta idea de que es un gobierno que podría hacer muchas más cosas, pero se autolimita. Me parece que eso te explica un poquito lo que ha pasado este año. En parte culposo, en parte tal vez no quiere dar algunos pasos por no perder autonomía o capacidad de iniciativa, por ceder el poder o por acordar, y en el fondo esto te limita la posibilidad efectivamente de acordar. Estás con un esquema, me parece, un poquito tímido, cuando en realidad la sociedad lo que te está reclamando es lo que efectivamente prometiste en la campaña, un cambio mucho más, yo diría, relevante, más profundo. Sí, no, hasta ahora lo que uno ve, el planteo es un cambio de forma, pero no de fondo. Estructuralmente, la Argentina, las empresas, lo que cotizamos acá, siguen con los mismos problemas de competitividad que al principio. Que probablemente en un año, en el mejor escenario, tampoco los podrías haber resuelto, pero vos tenés que dar señales clarísimas de cuál es tu compromiso. La agenda del gobierno es una agenda de aumento gradual de la competitividad. Pero bueno, si vos estableces el gradualismo como el eje, podés esperar respuestas de shock. Digamos, a implementación gradual si te va bien, en el mejor caso vas a tener obviamente respuestas graduales, no respuestas súbitas. Sergio, ¿algo para la apertura, algo que quieras agregar que no hayamos hablado? Tenemos tiempo después durante todo el programa, pero algo que sea clave para que la gente se quede. Tenemos que pensar mucho, este último mes es diciembre. Diciembre siempre es un mes conflictivo en la Argentina, y lo que pasa este mes, sobre todo en las revisiones que haga el gobierno, algún cambio eventual de los qué, de los quiénes o de los cómo, tendremos una idea de cómo empieza un año electoral que va a ser fundamental, Claudio. Mark Twain tenía una frase buenísima que decía, agarraba cualquier mes, diciembre es un mes muy complicado, es uno de los meses más complicados para el mercado. ¿Sabes cuáles son los otros? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Y es así. Linda frase de él. Usted se tiene que quedar ahí. Ahora vamos al desarrollo normal de nuestro programa, con bastantes notas. Primero con un macroeconomista. Ya estuvo en este programa Fernando Marengo, muy interesante, del estudio Arriazu, para hacer un balance un poco de lo que nos espera para este verano macroeconómicamente hablando. Vamos a hablar de mercado con gente especialista y vamos a hacer un cierre a toda orquesta con el amigo Sergio y Leonardo Quialba para meternos bien en si compramos o vendemos. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. La Argentina se conecta con el mundo. El Merval con usted. Es momento de invertir. Piensa en Merval. El mejor vínculo entre sus inversiones y la producción. Mercado de Valores de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Gracias, Claudio. Vamos a comenzar a hablar un poquito de lo que dice la economía internacional, ya electo Trump, y esto es lo que estamos buscando en nuestra economía. ¿Qué puede pasar cuando el 20 de enero Trump baje impuestos, vaya a hacer algún cierre de frontera? Y para ver cómo Argentina se financia. Por eso lo tenemos al licenciado Fernando Marengo. Él es del estudio Ricardo Arriazu y Asociados. ¿Cómo te va, Fernando? Un gusto tenerte acá. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, vayamos un poco a lo que ya Trump hizo el discurso. Está tratando de convencer a los americanos que hay que bajar impuestos, hay que cerrar fronteras, y esto es un poco el panorama que me gustaría que nos explique. Yo pensaría la elección de Trump en dos dimensiones. La primera es qué va a hacer con la política fiscal y la segunda es qué va a hacer con la política comercial.
Desde el punto de vista, y pensando en Argentina, en la política fiscal, hay que recordar que la economía americana es una economía que está próxima al pleno empleo, es una economía que está creciendo en el tercer trimestre por encima del 2,5%, que es el ritmo de crecimiento potencial, con una tasa de desempleo debajo del 5%, con una tasa de inflación arriba del 2%, que es la meta que explicitó la Reserva Federal, y con un incremento en los salarios por arriba del 2,5%. Entonces uno podría decir una economía que está en pleno empleo. Si a esta economía en pleno empleo se le da un impulso fiscal como el que anunció Trump durante su campaña, claramente eso va a generar presiones inflacionarias en la economía americana, y ante las presiones inflacionarias las variables financieras empiezan a reaccionar, y la primera que reacciona es la tasa de interés, como ya lo empezamos a ver en la tasa de interés de 10 años, los bonos del Tesoro americano, que de 1,70, que no estaban hace muchas semanas atrás, hoy están ya arriba de 2,40% anual. Y la implicancia que tiene para países emergentes en general y para Argentina en particular una suba de la tasa de interés en Estados Unidos. Tengo una pregunta como que yo soy un neófito, ¿no? ¿Y por qué nos asusta tanto que la FED va a subir un cuarto de punto las tasas? Cuando antes teníamos una tasa de interés cercana al 3%, o sea, antes de la crisis, ¿no? En realidad, la Reserva Federal actúa sobre la tasa overnight, digamos, casi una tasa call de crédito de un día al otro, pero el resto de la curva de rendimiento, los plazos más largos, dependen de lo que haga el mercado. Si bien espero que la Reserva Federal en la próxima reunión vuelva a subir un cuarto punto la tasa, digamos, overnight, la cual presta recursos de un día para el otro, el mercado ya empezó a anticipar esta posible dinámica fiscal que tiene explícita, no implícita, en el discurso de Trump, y las eventuales presiones inflacionarias. Entonces la estructura de tasa de interés ya empezó a subir independientemente de lo que haga la Reserva Federal. Ahora, si uno piensa en Argentina, que Argentina, dado su situación fiscal con un desequilibrio... No eras tan rápido. ¿Qué pasa si la tasa de interés el año próximo está en el 3%? ¿Eso qué implica? ¿En commodities? ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Se va a cerrar Trump para el mundo? A ver, en temas de tasa de interés, la tasa que paga cualquier país fuera de Estados Unidos es una tasa que, digamos, está encima de la tasa que paga el Tesoro americano. ¿Qué quiere decir esto? En la medida que el Tesoro americano sube la tasa de interés, digamos que el gobierno americano se endeuda a una tasa más cara, el resto del mundo necesariamente se endeuda a una tasa más cara porque es considerada la tasa libre de riesgo la americana. Ahora, ese incremento, digamos, no es directamente que si Estados Unidos la tasa se va de 1,70 a 3, nosotros vamos a estar subiendo 1,30 el costo de financiamiento del gobierno argentino. Generalmente lo que empieza a ocurrir es que los spreads se amplían, entonces como uno está montado sobre la tasa americana, el incremento es más que proporcional al incremento de la tasa americana. Pensando en el caso puntual de Argentina, donde tenemos un déficit fiscal en torno a los 7 puntos del producto, digamos, el financiamiento a una tasa baja y decreciente es una dinámica. Ahora, el financiamiento de un déficit de 7 puntos fiscal con una tasa de interés un poco más alta y creciente, la dinámica es completamente distinta. Medirlo con el presupuesto ya aprobado esta semana en el Congreso. ¿Cómo calza? A ver, el presupuesto que aprobó el Congreso tiene para el corriente año, para 2016, un déficit que, incluyendo el pago de intereses de deuda, pero sin incluir las transferencias del Banco Central y de ANSES, para este año el desequilibrio es de 7,2% del producto. Para el año próximo, lo que se está presupuestando, antes de la reforma que se están hablando actualmente, de ganancia, incrementos de paquetes sociales y todo esto, ya se habla de un desequilibrio de 6,8%. Ahora, un desequilibrio cercano al 7%, con una tasa de interés que puede llegar a niveles, digamos, claramente por encima del 7 u 8%, la dinámica es más preocupante. No en cuanto al financiamiento de corto plazo, pero sí en dinámica de deuda de mediano plazo. ¿Cuánto nos vence el año próximo para tener más o menos un cálculo de cómo debe financiarse Argentina? ¿Va a haber rollover con el bono que teníamos con instituciones? ¿Va a haber ir al Fondo Monetario Internacional? A ver, si uno mide cuáles son las necesidades de financiamiento, donde esas necesidades de financiamiento es el desequilibrio fiscal más los vencimientos de amortizaciones de deuda, Argentina el año que viene debería enfrentar necesidades de financiamiento en torno a 55.000 millones de dólares. ¿Qué número, no?
un número importante. Ahora, de esos 55.000 millones de dólares, si uno empieza a hacer algunos supuestos, por ejemplo, el rollover de los vencimientos de organismos internacionales, cuánto van a ser las transferencias que le haga el Banco Central y el ANSES al Tesoro, qué es lo que ocurra con el blanqueo, digamos, una serie de supuestos quedarían por financiar en torno a 25.000 millones de dólares. De esos 25.000 millones de dólares, creo que hay dos alternativas básicamente. Una, reducir el déficit fiscal, algo que me parece de baja probabilidad dado un año electoral. O la segunda, salir a buscar financiamiento al mercado. Y este financiamiento al mercado, creo que el gobierno optará por una combinación entre mercado local y mercado internacional para cubrir esa brecha de financiamiento. Ahora, Fernando, con este escenario que nos planteás, un 2017 complicado tenemos. Lo único bueno que tenemos es el campo, que está traccionando en la economía. Si vemos que terminamos con una caída muy fuerte de la construcción, de la industria, el escenario que le planteamos con la baja en los supermercados de alimentos, ¿cómo ves vos entrando en el verano de este 2017? A ver, para hacer un análisis de qué está pasando con la actividad económica, uno pensaba hasta hace 3 semanas que todos los factores de la demanda, Brasil, movimiento de capitales, digamos, acceso a los mercados de capitales por parte de Argentina, volumen y precios de cosecha, política fiscal y política monetaria iban a ser expansivos. Entonces uno decía, la actividad económica puede crecer tranquilamente 3,5% el año próximo. A partir de la elección de Trump se empiezan a generar interrogantes. Los interrogantes son, por un lado, la suba de tasa de interés, el impacto que tengan los movimientos de capitales, cuánto financiamiento consigamos y a qué tasa. El segundo impacto que hay que ver cuál podría ser es qué hace Estados Unidos con su política comercial. Digamos, claramente la campaña de Trump, durante la campaña Trump dio un sesgo hacia el cierre de la economía americana, y si pensamos que la economía americana es la principal economía del mundo, que la economía americana se cierre va a tener su incidencia sobre crecimiento económico a nivel mundial y consecuentemente sobre el precio de materias primas. Entonces, y las materias primas que, mirando China, que también está ajustando quizás su mercado. China está creciendo a un ritmo más cercano a su potencial, que es el 5 a 5,5% de crecimiento de actividad económica por año, distinto a los que nos tuvo acostumbrados durante los primeros años de este siglo. Ahora en ese escenario empieza a ser un interrogante que puede pasar con precios de materias primas. Si bien la primera reacción fue al alza de los precios de materias primas, lo cual parece algo que va contra lo que implicaría una apreciación del dólar y una desaceleración de actividad económica, yo creo que si Estados Unidos empieza a cerrar su economía, Argentina va a tener un impacto sobre el precio de materias primas, el cual en parte va a estar compensado por el mayor volumen de cosecha. Cuando pensamos el otro punto que tenemos que pensar es que nuestro principal socio comercial es Brasil, y si el mundo se cierra, Brasil, que está en una incipiente recuperación, se le puede frenar este proceso de recuperación, con lo cual también nos pegaría, digamos, aparte de financiamiento, tasa de interés, precios internacionales y tendríamos además el condimento de Brasil. Todo esto está siendo incierto, hay que ver qué es lo que hace Trump en cuanto a política comercial a futuro y el impacto que tenga en precios de materias primas. ¿Y cómo ves este atraso del tipo de cambio que impacte sobre la competitividad argentina con el mundo? El atraso cambiario claramente impacta sobre competitividad, pero también está claro que si la devaluación fuese la forma de ganar competitividad, Argentina debería ser una potencia mundial, dada la tasa de devaluación que acumuló en los últimos 70 años. Yo creo que la competitividad hay que lograrla por otros lados, que son infraestructura, baja de costos transaccionales, que es lo que es la política tributaria y otras formas de ganar competitividad. Es cierto que actualmente lo que está pasando es que economías emergentes están enfrentando una depreciación de su tipo de cambio, pero al mismo tiempo creo que, dado que empezamos un año claramente político con la elección del año que viene, y que las elecciones en Argentina, qué pase con el consumo, terminan siendo determinantes en el resultado de las elecciones, yo creo que vamos a ir a un año más cercano al atraso cambiario, o por lo menos relativo a lo que pase con las economías de la región, a pensar que vayamos a un escenario en búsqueda de competitividad vía tipo de cambio. Lo peor que me dejaste en tu análisis, un trago amargo, que bajan los commodities.
y Argentina realmente se podría defender a través de los commodities. Hay que pensar al mundo de manera muy sencilla, que hay un grupo de países emergentes que producen materias primas, que van a China, China las transforma y esto va al gran consumidor mundial que es Estados Unidos. Si Estados Unidos se desacelera, se complica el panorama. Fernando, no hay más tiempo, así que gracias por estar con nosotros y por darnos este informe tan importante y completo. Nosotros vamos a una pausa. Trayectoria. Solidez y transparencia al servicio de la inversión bursátil argentina. El Merval, Mercado de Valores de Buenos Aires, es una entidad privada que actúa en el contexto económico argentino desde 1929. Buenas noches, soy Dionisio Bosch y les pido que me acompañen un par de minutos. En 1773 se fundó en Ámsterdam el Eendracht Maak, la Unión hace la fuerza, el primer fondo común de la historia. Pasaron casi 200 años para que en 1926 se fundara en Estados Unidos el Massachusetts Investment Trust, que es el primer fondo común de inversión moderno de tipo abierto, que es como los que conocemos hoy en día. Hoy los fondos comunes de inversión son el gigante de la inversión financiera mundial. En los Estados Unidos tenemos unos 8.100 fondos comunes de inversión, en los cuales invierten el 72% de los hogares, aproximadamente unos 16 millones de dólares. De todo este dinero, el 52% va a parar a fondos comunes de inversión en acciones. Entre nosotros tenemos unos 370 fondos comunes de inversión, con un poco menos de 20.000 millones de dólares de inversión, de los cuales apenas el 3% de todo el dinero va a parar a fondos comunes en acciones. Esto nos enfrenta a un primer problema. Cuando analizamos los fondos por categoría, lo que vemos es que los fondos en acciones han sido históricamente los fondos que han generado los mejores rendimientos, y no solamente los mejores, sino que además los más consistentes. Pero hay un problema adicional que es incluso más grave que este. Cuando vemos el resultado de los fondos comunes de inversión argentinos en acciones, lo que vemos es que históricamente han tenido rendimientos por debajo del índice Merval, que es un índice declaradamente ineficiente. Al menos desde 1863, cuando Jules Renaud escribió Calcul de chance et philosophie de la bourse, se viene cuestionando la capacidad de los administradores de fondos para generar rendimientos extraordinarios. Cuando analizamos los resultados de los fondos norteamericanos en los últimos 1, 3, 5 y 10 años, lo que vemos es que apenas un poquito más del 65% de los fondos generó rendimientos por debajo del índice Standard & Poor's. A 3 años, alrededor del 76% de los fondos generó rendimientos por debajo de Standard & Poor's. A 5 años, casi el 84% generó rendimientos por debajo de Standard & Poor's. Y a 10 años, alrededor del 82% generó rendimientos por debajo de Standard & Poor's, cuando debería haber sido en todos los casos valores inferiores al 50%. Pero hay un fenómeno que agrava todo esto, y es que cuando tomamos los 700 fondos que se rigen por el Standard & Poor's, lo que vemos es que al analizar el 25% de los administradores que obtuvieron los mejores rendimientos 5 años atrás, de esos 700 a principios de este año quedan apenas 2 dentro de este grupo, cuando por simple azar deberían haber sido por lo menos unos 42 administradores de fondos. Esto significa que no solo los fondos comunes de inversión son incapaces de generar rendimientos por encima de lo que sería una inversión boba, como es seguir a un índice, sino que los rendimientos extraordinarios que consiguen obedecen más a una cuestión de azar que a la capacidad de los propios administradores. Con esto no decimos que los administradores profesionales y los asesores de inversiones generen o dejen de generar un servicio socialmente beneficioso, pero no hay ninguna evidencia fuerte que sean capaces de generar rendimientos que por lo menos compensen sus costos. Una acotación. Está en discusión de uno y de otro lado el tema del impuesto a las ganancias para las empresas. La evidencia es que con cada punto que se sube el impuesto a las ganancias corporativas, la inversión extranjera directa cae un 3,7%. No solo eso,
sino que además el PBI cae entre un 0,6 y un 1,8%, además de los efectos sobre los salarios en términos reales. El gobierno de Trump quiere bajar el año que viene el impuesto corporativo del 35% al 15%, además de hacer un blanqueo para la repatriación de capitales al 10%. Desde el año 2000 a este año, los países desarrollados redujeron su impuesto corporativo del 32,8% al actual 24,3%. ¿Realmente alguien cree que así va a venir algún peso a la Argentina? Aeromar Valores. Nuestra experiencia respaldando su futuro. Alternativas de inversión, financiamiento y coberturas en los mercados de valores. www.aeromarvalores.com.ar. Bien, ahora sí vamos a hablar de puro mercado y lo tenemos a Waldo Regagnati, que es del Mundo Bursátil, director de él, y vamos a tratar de analizar el comportamiento del mercado. Un mercado que está mirando al Congreso, hay mucho ruido por ganancias, ¿sí? Esto impacta sobre un impuesto a la renta financiera, pero de eso creo que nos va a hablar Osvaldo. Osvaldo, gracias por haber venido. No, gracias a vos por la invitación, muchas gracias. Bueno, estamos viendo un mercado que vino de mayor a menor, ¿no? Tal cual. Se adelantó, arrancó muy bien el año y ahora está haciendo toma de ganancias, pero también ruido por la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, un cambio de escenario. Y también tenemos que mirar acá quizás una economía que no arrancó. Una economía que no arrancó impacta en los balances, pero lo más duro es que todo el mundo dice, viene el impuesto a las transacciones financieras. Sí, a ver, el mercado se adelantó y se adelantó sobre todo fundamentalmente con las acciones del panel general. Acciones que estaban muy baratas, que no las miraba nadie, y ahí fueron las subas importantes que tuvieron esos papeles. Si después queremos, digamos, ampliar un poco más a la gente, una Petrobras en el año, Petrobras brasileña en el año subió 190%. Tiene mucha incidencia en el Merval, en la ponderación del Merval, con lo cual vos decís, bueno, el Merval voló, bueno, a ver, vamos a ver la ponderación. Los bancos también, Galicia tiene casi un 10%, pero Petrobras tiene más del 20% de incidencia. Subió un 190% en el año, bueno, eso hizo mucho. Y todos los del panel general también subieron mucho, muy fuerte, estaba muy baja, como adelantándose a las expectativas que tenía el gobierno en tema de que íbamos a bajar la inflación directamente y una serie de cosas que se fueron dilatando. En principio se están dilatando. Ahora ya se habla para los primeros meses del año. Te agrego que el sector energético, tuvimos ahí Pampa Holding que subió alrededor del 70%. Subió 70%, tuvimos Central Costanera, Edenor, Central Puerto, Edenor. Eso también acompañó al índice Merval, ¿no? Sí, sí, por supuesto. No, por eso. Las energéticas y el panel general. Después, si yo te digo los bancos, Banco Francés, Banco Galicia, prácticamente no subieron casi nada, no alcanzaron a cubrir lo que es la inflación, por ejemplo. Y sí, el otro sector, ¿qué pasa? Con el tema, fíjate, esta última semana sale la noticia de la OPEP, donde se va a reducir, se va a controlar el tema de la reserva de petróleo, lo cual voló el petróleo, el WTI esta semana, ya pasó a los $51 el WTI, y eso ¿qué pasa? Automáticamente las acciones petroleras, agreguémosle a la brasilera, a YPF mismo, con todos sus problemas que acarreaba y que tiene, bueno, estuvieron subiendo. Le impacta bien a Tenaris. Tenaris es la empresa que construye los caños sin costura, lo cual tiene más pedidos para sacar producción. Bueno, todo eso acompañó el petróleo, la noticia de la OPEC, le impacta el petróleo directamente y bueno, y son las que tienen mucha incidencia en el Merval. Bueno, el mercado ha tenido realmente a través de los bonos en dólares, los bonos también que con SER, han tenido una compensación muy importante, me parece, ¿no? Pero si nosotros vemos, ya nos queda, entramos en el último mes del año y este mes del año es donde
el mercado está haciendo un ajuste y mirando lo que sucede en Estados Unidos. Entonces, ¿estás en una cartera conservadora o estás en una cartera con apetito al riesgo? No, conservadora. Lo que sí no quiero dejar de lado los bancos, que los bancos en la Argentina por lo menos siempre han ganado plata y siempre van a seguir ganando plata, todos lo sabemos, todos lo vivimos a diario, entonces, y están de alguna manera, si se puede llamar, de alguna manera tienen algún atraso en su cotización. Después, el tema de los bonos, hoy lo tengo un título público, un I-24, que tiene una tasa 8,75% anual en dólares, 4,375% semestral, está rindiendo alrededor del 5,5%, es una tasa muy buena en el mundo, que no la tenés, y más con este gobierno, que no hay ningún tipo de problema de default, con lo cual eso es muy bueno. Y el A17, que vence el año que viene, vence el 17 de abril, que yo he visto notas por ahí que decían que tenía que valer un 30% más, una locura, porque ese bono podía servir para hasta el 31 de marzo entrar en el tema del blanqueo. Y Osvaldo, bueno, este es el panorama que vos planteás, así que nosotros te vamos a volver a invitar y vamos a ver qué nos depara quizás el año 2017. Nosotros vamos a ir a una nueva pausa. La Argentina se conecta con el mundo. El Merval con usted. Es momento de invertir. Piensa en Merval. El mejor vínculo entre sus inversiones y la producción. Mercado de Valores de Buenos Aires. Gracias por esperarnos. Último bloque de este Compro Vendo. Sergio, tenemos que tomar decisiones de todo lo que escuchamos y hablamos, si compramos o vendemos. Vos tenés que decirme qué tengo que hacer. ¿Te animás? Yo tampoco me animo, por eso, señores, trajimos a Leo Quialba. ¿Cómo les va? Placer, en tu casa. Nada, eso, después de todo lo que escuchamos, vimos y demás, y me centro en la Argentina. Sí. ¿Todavía le tenés fe? Sí, creo que se vienen dando las cosas. Vamos todavía. Muy gradualmente, con un cambio de contexto ahora, lo cual el gradualismo hay que acelerarlo. La devaluación, por ejemplo, juega un rol en eso. La devaluación te permite licuar un poco los gastos, aumentar la recaudación, por ejemplo, de lo que son retenciones. Entonces, ¿por qué hay que acelerar el gradualismo? Porque no sabemos ahora si tenemos 3 años para seguir con déficit fiscal elevado. Me parece que tenemos que acelerar un poquito el ritmo, pero creo que Argentina puede el año que viene conseguir sus 15.000, 20.000 millones de dólares que necesita afuera, un poquito más caro por todo lo que pasó con Trump, pero me parece que esa plata va a estar disponible. Tiene un mecanismo más, déjame agregar algo al optimismo, que es el blanqueo va a aportar un número importante que también vas a poder usar el mercado interno. La reforma del mercado de capitales quizás haga que va a hacer falta salir al exterior, pero quizás no tanta falta. De hecho, en las colocaciones de Levax y las colocaciones de letras en dólares, tuvo muy buena aceptación local, muy buen fondeo local. Y los bancos están sentados también sobre dólares, argendólares, que ahora por un cambio regulatorio también los pueden usar. Sí, lo que pasa, Claudio, que llegamos a los 15.000, 20.000 suponiendo todo eso. Es decir, el número arriba del cual salimos es en torno a los 40.000 millones de dólares, de los cuales el blanqueo aportará sus 8 o 10.000, los bancos aportarán sus 5.000 para dólares, sus 5.000 para pesos, más otros organismos del Estado. Y así llegamos al combo de reducir las necesidades, pero hay que ir a buscar 15.000 millones al mundo. Sergio, te incluyo acá la pregunta más incómoda que no querés escuchar y que nadie en ese lugar, yo tampoco me pasa lo mismo, quiere escuchar, pero la tengo que hacer. Hablaste del tipo de cambio, que este 16.10 es mejor que el que teníamos antes. ¿Hay un límite? ¿Hay un valor donde estás cómodo y hay un valor donde te pones nervioso? Sí, un valor, uno diría, donde empieza a pasar a precios, sería un valor donde uno se ponga nervioso. Entonces me parece que pensar un 2017 con un tipo de cambio promedio de 17, es decir, arrancamos en 16, número redondo, terminamos en 18, puede llegar a ser un escenario razonable. La verdad que el tipo de cambio en Argentina se movió como el promedio del resto del mundo. Es decir, no nos devaluamos 15% como México, tampoco
digamos, estamos en el pelotón del 1%. Pero se depreció mucho más la moneda de Japón que la de Argentina. Entonces, somos menos competitivos que antes y además con inflación. Somos menos competitivos, pero lo que digo es que estábamos con presiones, era la famosa frase, blanqueo mata Trump. Es decir, el blanqueo tiene tanta fuerza que hace que el dólar seguía bajando. Y en realidad duró algunas semanitas, pero después el efecto Trump terminó primando. Entonces, como el resto del mundo, nuestra moneda se acomoda. No es que se deprecian nuestras monedas, en realidad el dólar vale más. La buena noticia es que si el dólar vale más en un contexto de mayor crecimiento económico, ahí lo que estamos viendo es que se rompió una correlación, que es dólar más caro, commodity más bajos. Y lo que vimos desde que asumió Trump es dólar más apreciado, commodities para arriba. Porque hay una expectativa de que este huracán... Incluso tasa para arriba, de 1,80, tocó arriba de 2,40, con mucha volatilidad, pero el motivo por el cual todos analizan que esto va a pasar es por reactivación económica. Exacto. Es una buena noticia, no por sube la expectativa de inflación y sube la tasa de interés real. ¿Qué podríamos intentar proyectar para el año que viene? Una tasa de interés a 10 años en torno al 3. 2,20 de inflación, 0,80 de tasa de interés real. Ahora, en ese contexto, ¿la Argentina la borran del planeta financiero? Yo creo que hasta fin de año la Argentina va a estar muerta, porque nadie va a poner plata en un contexto donde Trump todavía no asumió. De hecho, todavía no lo eligió el colegio electoral, ¿no? Igual. Hay algo de ruido. El año ya está cerrado, los bonus están cerrados, pero me parece que el año que viene hay un componente que a Argentina le pegó, que es, subió la tasa de referencia y subió el riesgo país. Ese componente de riesgo país, si uno mira la historia, con mayor crecimiento económico mundial y mayores commodities, en un punto el año que viene, en el primer trimestre, en el primer semestre, el riesgo país debería empezar a bajar. Sergio, a mí me calma, no sé, en tu caso. Yo tengo otra pregunta. En el contexto en el cual vos estás definiendo, creo yo, los parámetros para pensar lo que viene. Esta semana el Senado terminó de aprobar el presupuesto. El presupuesto fue elaborado en un contexto totalmente distinto. Supone una inflación en un rango del 13 al 17, 3,5 de crecimiento. ¿Cómo ves ese presupuesto que se acaba de aprobar? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿El mercado lo va a tomar como algo válido? La verdad es muy buena la pregunta. Los presupuestos uno está acostumbrado a ni mirarlos, ¿no? Porque como eran tan mentirosos, que yo creo que intentó ser una aproximación a la realidad que va de nuevo a estar bastante lejos. Yo creo que el crecimiento va a rondar el 3%. Me parece que Brasil no va a explotar, pero por lo menos va a dejar de implosionar. Estados Unidos y la OCDE salió hace unos días con sus proyecciones, explicándolas, y aporta por estímulo chino, aporta por estímulo norteamericano. Si el mundo le va un poquito mejor y nosotros estamos un poquito más integrados, deberíamos esperar que lo nuestro también tracciona. El problema con la economía es el famoso show de magia. O sea, vos tenés el truco de magia o el espectáculo de ilusionismo. El truco de magia es muy rápido, es instantáneo, saco acá, hago alguna de esas piruetas con los pañuelos, las cartas, la gente inmediatamente está entretenida y tiene resultado. El show del ilusionismo, el espectáculo, hay que hacer todo un montaje, la gente tiene que trabajar, traer las cosas, esconder una cosa, poner otra, pagar. La gente se sienta, el espectáculo cuando empieza lento, entra una chica, saca otra chica y dan como todo un show de media hora y todavía no hicieron ningún truco de magia. Y la gente se va poniendo nerviosa. Y en realidad se le agregó un condimento adicional que el gobierno le dijo, el show empieza en el segundo semestre. En tiempos económicos lo que pasó son 5 minutos. El show empezaba a las 10, son 10 y 5. La gente no empezó. Claro. Entonces la gente está nerviosa. Yo lo que creo que hace 4 meses atrás los principales comentarios eran el gobierno ni de casualidad llega a tener 1,5 de inflación a fin de año. Estamos con inflación abajo del 1,5 en los últimos 2 meses. Diciembre debería ser un poquito más arriba. Hoy el show más cómico es decir, la economía no crece ni de casualidad el año que viene. Lamentablemente para ese discurso yo le traigo la noticia de que el año que viene vamos a estar hablando de que la economía está creciendo. Porque como la vemos nosotros o como la ve el resto del mundo, acaba de salir el dato del PBI de Brasil.
¿Cuál fue el dato que conformó parte de todos los títulos? El PBI cayó en relación al trimestre anterior. Y habla el interanual. Claro, Así claro. se mira la economía. Cuando uno mira la economía de esa manera, empezás a ver los puntos de inflexión que deberían llevarte a una tendencia de recuperación. Lo que pasa, Leo, ahí es, con ánima de discutirte algo, cuando vos recibís acá pymes de un montón que cotizan en bolsa y realmente te muestran los números, ninguno es drama ni lo que fuera, pero lo cierto es que los costos les están subiendo por ascensor y los ingresos se les frenaron. Entonces, cuando vos querés proyectar el año que viene, realmente lo ves. Y esa es la realidad. Vos le podés decir, no, quédate tranquilo porque va a subir el salario real, porque Brasil quizás crezca y te demande más bienes, y porque el mundo se va a acomodar. Pero lo cierto es que lo que ven hoy, la realidad de hoy, genera ese estado de ánimo de decir, che, mirá cómo vienen creciendo los costos, porque Argentina... Mirá con qué te voy a responder. A ver. Te voy a responder con Alfonsín, que decía un poquito de inflación hace bien. ¿Cuál es el problema o la ventaja de la inflación? Que la inflación oculta la ineficiencia. El Estado puede cobrar cualquier cosa de impuestos, de hecho, vos lo gambeteás de la forma que puedas, haces alguna otra ingeniería financiera de pago a proveedores y vas zafando. Ahora por ahí no sos eficiente, no sos productivo, no puedes competir contra nadie. Cuando vos empezás a bajar la inflación, empieza a aparecer toda esta miseria y entonces hoy hay que ser eficiente y productivo. La última vez que alguien nos planteó esto fue el equipo de Cavallo, en donde Cavallo decía, señores, yo Estado voy a ser más eficiente y productivo. Voy a bajar impuestos, voy a achicar el Estado, voy a reformar el Estado. Y medio que ahí es donde está el problema hoy. Como que el gobierno le dice al sector privado, nosotros ordenamos la macro, ahora tenés que ordenarte vos, a nosotros danos tiempo. Entonces, en la improductividad hay una presión tributaria que es insoportable. Entonces, ok, yo hago inversiones, cambio las máquinas, mejoro los procesos, invierto en sistemas, todo lo que quiera. Con estos impuestos es imposible. Leo, este año de elecciones, ¿cómo está mirando el mercado ese proceso? Cada vez más preocupado. De hecho, el miércoles salió una nota en Bloomberg, un poco con ese, que salieron más los datos de construcción y de industria, mirándolos de nuevo año contra año. La gente de Fiel lo mira mes contra mes y ya mostraba recuperación. Una nota en Bloomberg bastante pesimista y un sell-off, una venta, bajaron en 5 minutos los ADR de las empresas argentinas. Entonces, hoy hay la misma sensación que en abril teníamos con la inflación. O sea, la inflación estaba en 4, 5, no había forma de bajarla y esto era el acabose. Hoy es un poco lo mismo. Esa sensación de que la recesión vino para quedarse, de no hay forma de salir de la recesión y de que vamos a estar en recesión o con un crecimiento muy magro todo el 2017. Y yo creo que eso no es así. Porque si uno se fundamenta en las variables económicas, cómo se mueven, menor inflación, ya tiene su connotación positiva. Baja del costo de capital, tiene también su lado positivo por el lado de la inversión. Y uno lo empieza a percibir. Desde el lado de los servicios, uno ve que los que están con muchos trabajos son los abogados. Están redactando contratos. Sí, porque antes de construir una torre y demás hay que armar todo el andamiaje jurídico. Entonces, es un proceso lento. De nuevo, es el truco fácil de magia, Cristina. Cristina, gran maga, sacaba un truco y nos mantenía a todos entretenidos. Macri está tratando de armar un espectáculo. Por ahora están todos aburridos, esperando y los tiene trabajando. La gente está enojada. Cerrando el programa, Sergio, te incluyo porque hiciste una pregunta, va una contracara, un contraataque político en esto. Hablábamos con Sergio en la apertura del programa, no te digo a medio de balance, pero qué cosas no harían o no debería cambiar el gobierno de lo que hizo hasta ahora. Y quizás uno lo que, mirando el resultado, diría, bueno, hubiese servido un poquito más de shock. Quizás dejar correr más el dólar al principio para después estabilizarlo, obviamente con el diario del lunes. Pero ahora no tiene espacio para volver atrás. Porque no puede decir, bueno, está bien, dejo correr mucho, todas esas medidas que, el tarifazo, lo que fuera, que no se mantuvo y no bajó los subsidios, ya no puede. Sí, el principal error para mí fue el tarifazo. Muy mal instrumentado, frenado por la justicia, por todos los costados, y hoy los ves en los números fiscales. El problema fiscal es que la recaudación crece al 23 y el gasto crece al 35. ¿Por qué la recaudación crece al 33? Porque efectivamente el gobierno bajó impuestos, por más que hoy todo le pegan y es deporte nacional decir que el gobierno subió, el gobierno bajó 1,5 puntos. Y menos actividad económica también.
y lo que te pegó es la recaudación. Entonces, el punto es, y ahí lo hemos dicho en otros programas, yo este año no miro las cuentas fiscales, ahora el año que viene sí las voy a mirar, porque como la economía va a arrancar, ahí sí quiero empezar a ver que la recaudación está por arriba del gasto. ¿Pudo haber habido una caída de la recaudación porque la gente estaba ya entrando a la moratoria? O sea, la expectativa de la moratoria más el blanqueo te generó un estímulo a un poquito más de negreo y un poquito más de ilusión. Puede haber, yo te digo que cuando vos la desarmás a la recaudación, realmente explicás. Uno, que el impuesto a la ganancia, como bien dijo el presidente, en cuarta categoría, que están todos enojados, es cierto, pero el principal componente son un par de compañías. Hablemos de una de las principales, YPF. Nosotros seguimos los balances de YPF. ¿Cuánto pago de impuesto a las ganancias está haciendo YPF? Entonces, hay muchos sectores que han recortado sus niveles de actividad y por ende de ganancias. Ahora tenemos devolución de percepciones del año anterior. Claro. La ley de pymes hace que uno tome a cuenta el impuesto al cheque, con lo cual eso ya también se ve en la recaudación. Obviamente la eliminación de las retenciones, más la baja, todos esos componentes están alrededor de un punto y pico del producto. Claro. La recesión agrega otro punto y pico de caída de... Entonces ha sido una combinación muy fatal que en este ánimo de pedir más bajas de impuestos significaría más endeudamiento. Claro. En un mundo donde la tasa sube, viene Trump y va a haber plata, pero más cara y no tan abundante, todo se contradice con todo. Entonces, ahí lo que uno pensaría es, ¿por qué no gastamos 50.000, 80.000 millones de pesos menos en subsidios y estaríamos un poquito más aliviados? ¿Me bancan un minuto? Sí. Les pido permiso a los dos. Un minuto. Esto es para usted también. Estaba escuchando atentamente lo que decían del déficit fiscal y lo que están discutiendo ahora el Congreso, obviamente con el tema de las ganancias de las personas y qué impuesto cobrar. Una vez lo dijimos en este programa, pero siendo un programa bursátil no puedo dejar de decirlo, sobre todo por todas las empresas que cotizan acá. Una de las cosas injustas que todos sentimos es que finalmente el salario o el mínimo imponible para el impuesto a las ganancias, si bien corren muchas cosas, es un 15%, claro. Y la inflación fue del 30%, entonces incluye a mucha más gente. Eso es lo que el mundo ve injusto. Pero déjeme ponerme del lado de las empresas también. Las empresas están confiscándole capital, no es que están pagando impuestos a las ganancias, porque si yo tengo un activo que valía 100 a principio de año, no es el caso, pero déjeme poner un dólar, yo tenía $10.000, lo evaluaba a 100.000 pesos el año pasado, hoy sigo teniendo lo mismo $10.000, lo tengo que evaluar a 150.000 pesos, sobre los 50.000 pesos pago impuesto a las ganancias. Eso no es el dólar, porque no está grabado ahora, pero sí es el stock de las mercaderías que tienen las empresas. Encima de que no venden, pagan impuesto a las ganancias de cosas que no ganaron. Y de repente también les decís, bueno, ahora tenés que subir este costo y este otro costo y este otro costo. Así haces ineficiente el sistema y así termina no tomando gente, no queriendo crecer, no queriendo invertir. Perdón el minuto que los robé, pero siendo un programa bursátil no podía dejar de decir que ojo, porque esto de cobrar también atrasa mucho más que eliminar los subsidios. La eliminación del impuesto a los dividendos, en donde equivocadamente el Frente Renovador dice que los empresarios se llevan la plata de las compañías sin pagar impuestos y la gente sí. Hay que decirle que pagan el 35% claro. Directo y después se llevan la plata. Obvio. Si vos le cobras un 10% adicional, terminan pagando 45% o más. Lo invierten en otro lado. Exactamente. Sergio, ¿lo has pasado bien? Muy bien. Aprendí un montón, colega, que traerlo más seguido. Viste, nos tenemos que... El programa sale bien cuando nos quedamos más callados nosotros. Sí, obvio, debe ser así. Claro. Leo, muchas gracias, un lujo, como siempre. Señores, nos reencontramos nosotros el próximo domingo en esta idea del sistema bursátil argentino que se llama Compro o Vendo.